Nueva protesta en la enseñanza vasca no universitaria. Ya hay anunciado una manifestación para el próximo 2 de octubre en las capitales. Esta mañana los sindicatos de educación han convocado a los medios para darles cuenta de esta nueva movilización que viene a sumarse a la que ya se ha realizado en las jornadas hace exactamente una semana. Pablo García de Vicuña, del sindicato Comisiones Obreras, sector de educación. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes, Yolanda. Pero si pensábamos que con el cambio de titular en la cartera de educación, pues las cosas iban a cambiar, que iba a haber una mayor fluidez, conversación y negociación. Y en ese pensamiento estábamos muchos y muchas. Pues sí, desgraciadamente sentimos de nuevo acertar en el pronóstico cuando dijimos que el contacto que habíamos tenido con la administración a través del consejero se limitaba a un simple intercambio protocolario de conocernos, pero que esperábamos resultados y desgraciadamente una semana después de la convocatoria de huelga estos no se han producido todavía. Por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo porque lo que nos parece es realmente una falta de respeto a más de 40.000 trabajadores y trabajadoras del sector. No olvidemos que en esta convocatoria y en anteriores hablamos el nombre de los profesionales y las profesionales de los sectores educativos de la red pública y de la red concertada e incluimos al resto de los colectivos que no son exclusivamente docentes. Ahí está el personal de limpieza, el personal de cocina, las distintas personas que trabajan como monitores y monitoras en los comedores escolares y, por tanto, esta inseguridad y esta intranquilidad por la no correcta aplicación de medidas que queríamos negociar con el departamento nos está llevando a una situación, pues desgraciadamente, trágica. Si me permites la expresión, ¿es un órdago que lanzáis los sindicatos al consejero de Educación? Bueno, un órdago mayor sería haber ido a una convocatoria de huelga, cosa que de momento no hemos hecho, ¿no? Mandamos una convocatoria para que las calles de las 3 capitales vascas, como ocurrió la pasada semana, tengan de nuevo una manifestación abierta de la protesta que todo el ámbito educativo, familias, alumnado y docentes y el resto del personal de apoyo de los colectivos profesionales demuestren a las claras que la no participación en este proceso de negociación para buscar soluciones de forma conjunta nos está abocando a situaciones caóticas que se están viviendo ya en algunos centros. La huelga se celebró el pasado 15 de septiembre con un seguimiento que los sindicatos creo que cifrabais en el 70% y el departamento en torno al 45%. Haces así como baile de cifras que comentamos en aquella ocasión, ¿no? Sí, por desgracia, bueno, a nosotros nos gustaría los cálculos que hicimos en su momento y que hacemos cada vez que se producen un tipo de convocatorias como este tipo, responden a la información que nos pasan los compañeros y compañeras de los centros. Muy probablemente, no voy a decir que el cálculo exacto sea el del departamento, porque supongo que, como siempre, habrán descontado todas aquellas personas que se incorporaban tarde, que no estaban, por lo tanto, datadas, todas aquellas personas que inicialmente no han hecho la comprobación o la manifestación de si están de huelga o no, porque esto tiene un protocolo y dependiendo de cuándo las direcciones de los centros pasan el protocolo, puede que haya más gente o no que está incluida o excluida, ¿no? Por tanto, los números seguramente no son exactos ni los nuestros ni los del departamento, pero yo llamo la atención siempre a las manifestaciones y al apoyo que hubo ese día en la calle, ¿no? Y ese apoyo indica claramente que la situación que en este momento se está manejando en el Departamento de Educación no es la correcta y que requiere una revisión profunda a la que estamos los sindicatos invitando a participar al departamento. Entiendo que las peticiones son las mismas que hacíais en su día, un inicio de curso seguro y consensuado. Claro, es que la situación se va a ir poco a poco desbordando y desgraciadamente en este sentido volveríamos a confundirnos si pensamos que estamos queriendo lo peor para la situación, ¿no? Y no es así. Pero defendiendo como defendemos la presencialidad en los centros, que creemos que hoy por hoy es el único sistema educativo que tiene garantías para todo el personal, el mejor y el peor preparado, el que tiene más y menos capacidad, esa presencialidad la queremos segura. Y las noticias de que un centro
educativo en Álava, la dirección ha dimitido en pleno por no poder hacer frente a la situación que se le plantea de falta de apoyos, el hecho de que nos llegan cartas de direcciones de centros que han pedido determinadas ampliaciones en el capítulo de monitores y monitoras, puesto que va a haber el comedor desdoblado para cuestión de mantenimiento de garantías de seguridad y demás, y la contestación del departamento siempre es a la baja sobre esas peticiones. Por lo tanto, están dejando que el problema se cronifique, están acabando con la paciencia de muchos y muchas profesionales que están poniendo lo mejor a la hora de llevar todas las garantías posibles para evitar los contagios, pero el departamento sigue siendo muy rácano a la hora de ofrecer servicios y de corresponder a esas cuestiones que le plantean los centros. Y, lógicamente, de esa situación de enquistamiento vamos a salir todos y todas perjudicados. Quiero valorar contigo, Pablo, los datos actualizados sobre la situación de COVID en los centros educativos. A fecha de hoy no hay ningún centro con actividad presencial suspendida, pero sí hay 268 aulas clausuradas en 172 centros educativos. Esto, dicho por mi parte, no dejan de ser números. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Hay un drama detrás de cada una de estas circunstancias? A ver, de entrada, una de las cuestiones que nosotros reclamamos al Departamento de Educación es claridad y transparencia, no la emisión de esos datos, que no lo voy a poner en cuestión. Esos datos responden a lo que las direcciones de los centros están obligadas a hacer diariamente para comunicar cuál es la situación en cada uno de los mismos. Pero lo que sí estamos bastante molestos es por la actitud y por las instrucciones que se han derivado de las personas que están como responsables del COVID, y que nos llegan quejas continuas de que la forma de actuar de estas personas cuando se ponen en contacto con las unidades de salud, con las OSIs correspondientes, es diversa. En un centro, por poner un ejemplo, que es real, en un centro de Bilbao con 4 niños habiendo dado sintomatología positiva y por tanto tener que estar confinados en casa, no se ha tomado ninguna decisión con el resto del alumnado de ese aula ni el profesorado, más que sigan en el aula, pero ya están desbordando y el centro sigue abierto. Y ese centro como tal, por tanto, cumpliendo las ordenanzas que se mandan desde salud, no está cerrado y no consta en esa estadística que acabas de leer. Pero es un centro que está asumiendo un riesgo muy importante porque en otro capítulo de cualquier actividad laboral, las personas que rodean a esos niños que están ya en casa, teóricamente estarían confinadas y teóricamente estarían esperando a pasar pruebas para si hay más o menos contagios en esa situación. Por tanto, esa forma de actuar, como digo, distinta de unas OSIs a otras, está dando lugar a interpretaciones de datos erróneos. No habrá en estos momentos ningún centro cerrado, pero la normativa que el propio departamento estableció en una ampliación de las instrucciones en agosto indicaba claramente que 4 positivos en aulas distintas automáticamente llevaba a una determinación de confinamiento y por tanto que habría que cerrar el centro. Por eso digo que es que luego las actuaciones de los distintos departamentos, y no estoy con esto ni culpando a salud ni nada, que supongo que también obedecerá a las consignas internas que les hayan mandado, pero se contradice con lo que era una normativa que había sacado el departamento, que creíamos que era de obligado cumplimiento y que luego cuando llega a la práctica vemos que no. Somos conscientes de que tomar la decisión de cerrar un aula o de confinar todo un centro durante un tiempo es un engorro y es una situación problemática para las familias, para el alumnado y para el profesorado, cuando todavía no se han puesto en marcha mecanismos para paliar la forma de mantener una educación continuada en situación, que sería en el de confinamiento, de no presencialidad. Sobre eso todavía no hay nada escrito. Creemos que estaríamos en una situación similar a la que se produjo cuando la pandemia, que había que intentar hacer cada uno y cada una lo mejor posible para mantener la atención de ese aula o de ese centro que estuviera cerrado. Pero no hay consignas al respecto. Y, por tanto, también sería una situación nueva para los centros si en estos momentos se encuentran con un cierre que les va a llevar durante una semana, 10 días, a una situación de no presencialidad y, por tanto, a poner en marcha todos los mecanismos de teleeducación que hicimos allá por marzo y abril, ¿no? Creeremos, y lo hemos dicho hasta la saciedad y lo seguiremos diciendo hasta que consigamos doblegar la voluntad de los gobernantes en este caso, que hay que reunirse, que hay que barajar todas estas vicisitudes que se dan, porque solo conociendo la casuística en marcha es cuando se pueden mejorar
instrucciones que en su momento pudieron estar hechas con la mejor voluntad, pero que se han demostrado que no son suficientes y que hay que modificar. Una pregunta que me están formulando ahora según nos están escuchando. Y si el que da positivo es el profesor de un aula, ¿qué significa? ¿Que todo ese grupo burbuja o todo el aula tiene que irse confinado a casa? No, porque en principio, bueno, la problemática también depende, o la casuística depende de si esa persona imparte en la etapa que imparta. Es distinto un docente en infantil o primaria que sí que tiene un grupo de referencia y pasa la mayor parte de su jornada con el grupo en concreto, los famosos grupos burbuja, que si es un docente o una docente en secundaria que puede pasar por cada grupo una hora al día, ¿no? Un par de horas como mucho si es un centro de FP al día. Por tanto, habría que conocer la situación en esa hipotética realidad, en esa hipotética situación, de dónde se produce el contagio y a qué tipo de alumnado afecta. Porque en la medida de lo posible, y vuelvo a lo que he dicho antes, entendiendo la dificultad de confinar un aula entera, habría que buscar la solución para ver el tiempo de exposición que esa persona ha estado con el grupo y ver qué medidas se toman al respecto. Desde luego, la información tal y como está hasta ahora, si ese docente o esa docente perteneciera al grupo de infantil y de primaria, lo lógico es que esa aula estuviera confinada. Lo lógico es que estuviera confinada. Eso es una respuesta clara para esta petición. No hay planificación, estoy tomando nota de lo que comentas, Pablo, pero que también pedís los recursos. En la nota decís que no se están destinando los recursos que serían necesarios para llevar a cabo todas estas medidas de protección que estás citando. Sí, sí, me parece muy oportuna el comentario porque es que vamos a asistir seguramente en los próximos días a una nota del Departamento de Educación en la que se nos comunicará muy probablemente que el número de sustituciones que se han realizado este año, que ha contratado el Departamento de Educación este año, sea muy superior al de cualquier otro año. Es muy probable que esto ocurra. Pero yo creo que no debemos llevarnos a engaño y pensar que una sustitución implica siempre que es el dar trabajo a una persona sobre otra que ya lo tenía. Es decir, partimos de un número X de docentes en los centros y cuando ese número X de docentes en los centros no pueden seguir haciendo su actividad y cogen una baja, son sustituidos por las personas que en su momento entren en esos puestos. Pero el volumen total de plazas no crece. Nosotros lo que le demandamos al consejero en su momento, a la consejera en primer lugar y al consejero después, es que primero redujese las ratios, que era una forma más segura de tener menos alumnado por aula. Pero si eso no se producía, que hubiera un aumento significativo del número de profesores, de personal de apoyo educativo, de personal laboral, de limpieza, y esto no sabemos que se haya producido. Esto no lo sabemos. El consejero dijo en esa reunión que tuvimos que habría hasta una posible ampliación del contrataciones de hasta 1.000 plazas. A día de hoy no tenemos ninguna noticia. E insisto, si la noticia que se nos va a dar es el número de sustituciones que se han producido en septiembre, están haciendo trampas en la jugada. Porque no son nuevas contrataciones, sino sustituciones de personas que ya estaban trabajando el día 1 de septiembre. O sea, pedís nuevas contrataciones, no sustituciones. Claro. O sea, sería un incremento de plantilla, una reducción de las ratios en las aulas, EPIs suficientes. Sí, porque el tema de las EPIs es francamente grave. A ver, parece que el departamento se conforma, digo que parece, por la realidad que vemos en los centros, que se conforma con haber dotado de mascarillas, de gel hidroalcohólico y de termómetros. Lo digo en plural porque han sido las que han dado a los centros, pero en realidad ha habido uno por centro, con centros de dobles y triples edificios, de dobles y triples entradas, etcétera. Claro, pero es que estamos olvidando, en ese reparto de material de seguridad, estamos olvidando a dos colectivos que son muy importantes para los que las medidas de seguridad tienen que ser muy distintas a las que hemos dicho. El personal de infantil y el personal de educación especial requiere unas medidas de EPIs muy distintas que empiezan desde mascarillas, pero mascarillas hablamos de las de protección con plástico, hasta batas que aíslen del contacto continuo que tienen con este alumnado. No es lo mismo atender a un chaval, a una chavala en segundo de bachillerato, donde se pueden guardar o son conocedores ambas partes las distancias de seguridad que hay que guardar, que con hablar o trabajar con un niño de meses o de 2 años o con un niño que se encuentre en una situación
de discapacidad y por tanto no controle y haya que estar mucho más cerca de él. Bueno, pues estos colectivos en concreto no tienen hoy por hoy garantizada la emisión de EPIs tal y como están solicitadas y en principio garantizada por el departamento. Y esta es una demanda continua que nos hace el personal de educación especial diciendo, por favor, llamad la atención porque a día de hoy estamos con un material de protección ínfimo. Y bueno, aprovechando que lo has comentado, me gustaría también dejarlo en evidencia. Sí, lo que también me llamó la atención, me gustaría que comentaras el tema de la reducción del currículo. ¿Esto qué significa? ¿Que Sí, pedís que se den bueno, menos materia? esta es una cuestión que planteamos en su momento al margen del rebrote que se ha producido a comienzo de curso. Nosotros valoramos que lo que era un curso normal, que ya de por sí está muy cargado de currículo y de contenido, era prácticamente inabordable que se llevase a cabo en un año como el que empezábamos, que ya tenía un déficit porque había que intentar paliar en este primer trimestre las carencias formativas que se habían podido producir en el personal, en el alumnado que desde marzo había tenido pues una situación un tanto desigual de aprendizaje. Entonces, si hay que dedicar todo un primer trimestre para enganchar de nuevo al alumnado y recuperar aquellas carencias que no tuvieron de formación durante el pasado curso, difícilmente se puede abordar el currículum previsto para ese curso en circunstancias normales. Por tanto, le pedíamos y le seguimos pidiendo al departamento que dé indicaciones precisas a todos los colectivos para que sepan que los contenidos básicos que tienen que impartir en un curso tan especial como estos están reducidos en un porcentaje X, en un 70, en un 25, en un 15, en un 13, pero que todas las programaciones didácticas que se piden a los y las docentes a comienzo de curso recojan esa reducción porque hay que dedicar, como digo, el tiempo de recuperación a esa parte del temario que no se pudo ver en condiciones normales durante el curso pasado. Y eso es algo que es creemos una petición de lo más lógica y que va a suponer también una cierta tranquilidad al profesorado porque sabe que no tiene que duplicar su trabajo, que no tiene que aumentar excesivamente su trabajo, sino que tiene que acompasarlo a las circunstancias del momento. Habrá un periodo de recuperación de lo no aprendido y habrá un periodo más reducido de impartición de la enseñanza de ese curso a lo largo del mismo, pero no todo el contenido de un curso normal más las carencias que se hayan producido del curso anterior. Cualquiera que nos esté escuchando, Pablo, pensará que en materia educativa, en materia del departamento, a la hora de marcar, pues tanto a nivel de curricular, a nivel de medidas anti-COVID, que no se han hecho los deberes, por utilizar también un término educativo. Pues sí, nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión, se ha desperdiciado un tiempo precioso. Estamos todavía por saber en cuál de esas 23 reuniones que el Endacari y algún otro miembro de su gobierno han dicho que han tenido para ir preparando este curso, se han tenido en cuenta algunas de las cuestiones que reclamamos nosotros y aún no se han escuchado. La reducción del currículo, la protección adecuada del material sanitario, la reducción significativa del personal, la nueva contratación. Nosotros dijimos cuando se empezó a hablar de esas famosas 1000 nuevas contrataciones, que era un camelo, que era una decisión única y exclusivamente para que la comunidad, la sociedad vasca en general, se tranquilizara, pero que en realidad aportaba muy poco porque no era el momento de hacer el incremento del profesorado. El incremento del profesorado se podía haber hecho desde agosto porque se conocían los datos concretos del alumnado que había en cada aula y qué aulas estaban a tope y por tanto convenía desdoblar y cuál no. Y eso se ignoró totalmente. Esa información que el departamento tiene desde julio se ignoró totalmente y se hizo una previsión de plazas y una previsión de profesorado como si esto hubiera sido un curso normal. Decir, por tanto, después, como ha dicho el consejero, que estamos ante una posibilidad de ampliación, hombre, pues está bien como propuesta, pero ¿a qué han dedicado el tiempo cuando han tenido esos datos encima de la mesa? ¿Han visto que esa situación se podía complicar como se ha complicado y no lo han hecho? Hay, por tanto, convocada una manifestación, bueno, serán 3 manifestaciones, Sí. cada una de las capitales vascas para el próximo 2 de octubre, y latente otra convocatoria de huelga. Por supuesto, por supuesto. Si el clima de movilizaciones se endurece, no quepa ninguna duda a nadie en esta sociedad que va a ser como consecuencia del rechazo del departamento a tener contactos y a buscar soluciones comunes. Eso es una realidad que hemos manifestado con buena voluntad desde el principio
y que mantendremos hasta el final. Si lo que quieren es una época de conflicto, se la van a encontrar. No porque la deseemos, que sabemos que es un mal innecesario, pero sí es lo único que es a lo que saben atender. Por tanto, esperemos que esa situación no se produzca, pero desde luego la indignación del colectivo trabajador en cualquiera de los sectores va en aumento y no notan que las manos del nuevo consejero se estén en el día a día de su trabajo notando. Gracias, Pablo, por toda esta información. Mucha suerte para todo el colectivo Educadores y Educandos. Muy buenas Y tardes. esperemos que la próxima llamada sea para decir que por fin se han Ya. atendido las razones que pedíamos. Ojalá, ojalá que estén las Así. peticiones cumplidas. Gracias, Yolanda. Gracias, muy buenas tardes, Pablo. Hablamos con Pablo García de Vicuña de la sección de Educación del Sindicato Comisiones Obreras con las movilizaciones ya convocadas.